Y también vamos a hablar del tema con el presidente de la Cámara de Senadores, Carlos Alberto González. Está en la ciudad de La Paz. En nuestros estudios lo escuchamos. De la Asamblea y de los médicos para que vean los puntos que nos preocupan. Se identificó esos puntos y tuvimos una segunda reunión, ¿verdad?, el día 25 de septiembre, ya con el resultado de las mesas técnicas, y acordamos en un acta, junto con los presidentes de los colegios médicos, acordamos incluir o excluir, según sea el caso, ¿no es cierto?, los elementos que le generaban preocupación a los médicos. Temas vinculados justamente a esta persecución que hoy lamentablemente sufren con el actual Código Penal, que definitivamente los considera como homicidas prácticamente. Esa es la figura que en este momento rige en nuestro país. Entre ese artículo original de mala práctica médica y este que habla de daño a la salud o integridad física por mala práctica, hay un mundo de distancia. Yo quisiera, considerando que es muy poco el tiempo que nos queda, nosotros estuvimos incluso postergando el tratamiento del artículo 205 hasta el final, como hizo diputados en su momento, porque seguíamos esperando las sugerencias, las observaciones que ellos tuvieran. Nosotros hemos recibido ayer una nota firmada por el doctor Aníbal Cruz, que es el presidente del Colegio Médico de Bolivia, donde nos dicen que en realidad no están haciendo ninguna observación, sino lo que piden es que se retire del Código Penal el artículo 205. Como sabe la gente, el Código del Sistema Penal es el compendio donde están establecidas cuáles son las conductas que son penadas y perseguidas por el Estado. Contrabando, narcotráfico, homicidio. No hay un tipo, diríamos, espionaje. Yo te puedo contar todos los tipos que tienes acá. Y en una segunda parte está qué se hace con el que comete esa infracción, ¿verdad? Está categorizado por crímenes, que son los más graves, los delitos y las faltas, que son las menos graves. Está aquí todo en un compendio. Nosotros no podemos dejar de incorporar en ese compendio de delitos, en ese listado de tipos delictivos que hay en Bolivia, la figura esta que justamente se denomina daño a la salud o integridad física por mala práctica. ¿Por qué no podemos excluir el 205, Jorge? Porque si mañana sucede que un ciudadano que no está preparado, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un esteticista que no está preparado para hacer una cirugía plástica, la practica y provoca la muerte del paciente o de la paciente, si nosotros sacamos el 205 no tenemos cómo perseguirlo, no tenemos cómo sancionarlo. Es como si tú, por ejemplo, hoy dijeses, vamos a prescindir de alguna figura. A ver, por ejemplo, contrabando. Que no haya contrabando. Si alguien hace contrabando, ¿cómo lo castigas? ¿Cómo lo sancionas? Ese es el punto. Pero permítame, presidente, porque sí, esto generaría un vacío legal, es lo que usted nos Si no hay el 205, por supuesto. ¿Cómo lo persigues al que, por ejemplo, mal médico, que son muy pocos, Jorge? Y ese es el mensaje que yo, si me permites, quisiera transmitirles a los médicos. Darles la certeza que este Código Penal y que el artículo 205 en particular es más bien todo lo contrario. Genera una serie de paraguas, una serie de blindajes para los médicos que no están en el actual Código Penal, Jorge. Hoy, cuando un médico tiene el infortunio de que su paciente muera, se va directamente a la figura de homicidio culposo. Tiene que ir a la FELCSE, un policía investiga las circunstancias del hecho, entre el fiscal y el policía hacen la pericia, ¿no es cierto? Circunstancias que realmente hoy lo ponen al médico en una situación muy vulnerable. Persecución, chantajes, extorsiones que viven los médicos. Hemos conocido el caso de un médico que se ha quitado la vida en Santa Cruz producto de esos chantajes. Bueno, a propósito de eso, tenemos preguntas desde Santa Cruz, sí, presidente, por favor. Gabriela, muy buenos días. Buenos días, Jorge Tejerina. Saludamos también a nuestro invitado, senador. ¿Cómo se investigaba entonces a los médicos sin este artículo? Usted justifica su inclusión en el nuevo Código Penal, pero en el actual, ¿qué es lo que pasaba? Me dice que no hay una figura específica para este gremio. Entonces, ¿qué hacían los que se sentían de alguna manera afectados por una negligencia? Muchísimas gracias, un cariño grande para ti, para todos en Santa Cruz. Muy puntual, hoy el Código de Procedimiento Penal, cuando un médico pierde a su paciente, muere en una circunstancia en la que lo está operando, le está haciendo un tratamiento, se va directamente a la figura de homicidio culposo. Esa es la figura que está establecida hoy. ¿Cuál es el procedimiento? Rapidito, tiene que ir a la FELCSE, a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, entre el investigador, policía y el fiscal hacen la investigación y determinan si fue o no responsable el médico, luego pasa al juez, ¿no es cierto? Y el juez determina de 1 a 5 años de prisión. Esa es en este momento la figura. Lo que estamos proponiendo aquí es muy concreto. Tendría que haber incurrido el médico en 3 circunstancias para ser punible.
¿Cuáles son esas circunstancias? Por ser imprudente, por ser imperito o por inobservar los protocolos de salud. Si el médico no ha sido imperito, no ha sido imprudente y ha observado todos los protocolos, queda absolutamente fuera del Código Penal. No va a ser sancionado, no va a ser penado, va a quedar libre. Y un agregado más, si me permites, muy breve, que no está en el actual Código y ha sido producto de la negociación que hemos tenido con los médicos, y es la incorporación de 2 eximientes. ¿Qué quiere decir? Que si pasa esto, el médico queda exento de la responsabilidad. No puede ser procesado penalmente. Primero, si hubiera habido influencia determinante en la producción del resultado, la carencia de medios técnicos indispensables para que haga su trabajo. Si el señor tuvo que hacer una cirugía sin tener las condiciones para hacerlo y el paciente muere, él no va a ser culpado, no va a ser procesado penalmente. Y segunda, la segunda eximiente, el resultado sea consecuencia directa de riesgos, reacciones o resultados desfavorables, inmediatos o tardíos, de imposible o difícil previsión dentro del campo de la práctica de la medicina. Es decir, si el médico hace un tratamiento o hace una cirugía y sucede un hecho que él no pudo haber prevenido, no pudo haber previsto anticipadamente, él también va a ser eximido de la culpa, no va a ser perseguido penalmente. Enormes diferencias entre lo que hoy tienen los médicos que son perseguidos y chantajeados frente a esta propuesta del 205 que le hace ese paraguas al médico para permitirle hacer su trabajo sin ningún tipo de problema. Este código no es para el 99,9% de los médicos en Bolivia que hacen bien su trabajo, que están preparados, que son profesionales, que son responsables y que no salen o no entran a un quirófano a matar a sus pacientes. Eso está absolutamente claro. Este código lo que hace es perseguir a esos malos profesionales, que son muy pocos seguramente, que son los que hacen quedar más bien mal al resto de la gente, y más aún a aquella gente que sin ser médico, sin tener la especialidad o la pericia para hacerlo, se dedica a este tipo de actividades que luego terminan con la muerte de la gente. Bueno, la pregunta que se hará la gente entonces es, si este código, si este artículo, el 205, es mucho más beneficioso, genera este paraguas, protege a la profesión, ¿cuál es el fondo del problema? Entonces, ¿por qué no se resuelve este problema? Por mala información. Seguimos 22 días de paro. En el caso particular del código, por mala información. Mira, ayer estaban circulando estos avisos donde le dicen, por ejemplo, nos quieren quitar nuestro título profesional. Mentira, no existe esa figura. Existe la figura de inhabilitación, que es máximo hasta 2 años, no 10 años, como dicen acá también. Es de 2 a 6 años. Y fíjate, mientras estás preso, si es que llegases a estar preso, que es el caso del mal médico, ¿verdad? No cualquier médico, el mal médico, el que no hizo bien su trabajo, va a la cárcel, si le dan una condena de 1 año, está inhabilitado 1 año. Termina la condena e inmediatamente se inhabilita. Te digo sinceramente, Jorge, si fuese cierto que se les va a quitar su título, posiblemente yo también estaría bloqueando y gritando en las calles, porque sería una locura que tengas que volver a estudiar a la universidad para recuperar tu título. Por favor, eso es absolutamente falso. Como es falso que se les quieren quitar sus bienes. Si no tienes tú los bienes, le van a quitar los bienes de tus hijos, etcétera. No podemos, sinceramente, seguir creyendo este tipo de mentiras que son con las cuales justamente han impulsado a la gente a que salga a las calles. Yo quiero una vez más referirme a las actas y decir que en esas reuniones los presidentes de los colegios médicos con sus abogados hemos acordado el texto del 205 y ellos en ningún momento han inobservado o han dejado de prestar atención en los intereses del sector médico. Ellos han sido los primeros en justamente transmitir eso y nosotros, fruto de esos acuerdos, hemos hecho el 205. Y lo último, Jorge, tampoco podríamos, eliminando del Código Procesal el 205, dejar en indefensión a la población. ¿Qué pasa si mañana un ciudadano es víctima de la práctica de un pirata que ni siquiera tiene título profesional, muere, ¿no es cierto? ¿A quién va a ir a quejarse? ¿Con qué artículo lo vamos a procesar? Ese es el punto. Estamos generando, te reitero, una seguridad para que la sociedad pueda ser resguardada de la mala práctica de algunos malos profesionales, que reitero son seguramente los poquísimos que hay en Bolivia, y más bien darle al médico, a la gran enorme mayoría de médicos bolivianos que son los que hacen bien su trabajo, la certeza de que ya no los van a perseguir, ya no los van a chantajear y se van a aplicar estos criterios que son absolutamente técnicos. Y lo último, todo pasa por auditorías médicas, Jorge. Ya no va a ser el policía de la FELCSE, no va a ser el fiscal, va a ser una pericia de parte. Ellos podrán decir, yo quiero hacer mi auditoría médica en este lugar, con este perito. Y eso va a ser lo que va a tomar en cuenta el juez para llevar adelante la causa. Es una diferencia enorme, Jorge. Yo invoco a los médicos a que por favor, con el mejor ánimo, puedan hacer una lectura reflexiva, no se dejen llevar por esas mentiras que lamentablemente están circulando, que están desinformando a los médicos. Yo francamente lo lamento muchísimo y ojalá pronto podamos resolver este conflicto. Esa es sin duda nuestra principal preocupación. Te agradezco infinitamente este momento. Muchísimas gracias, de verdad. Gabriela, hasta más adelante.